Muy buenas a todos, soy Cipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar a el guerrero más grande y temido de América, Leftraro o Lautaro. Os lo debía de hace mucho tiempo y por fin está aquí. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Hoy os traigo la vida de Lautaro. Él fue un joven araucano que sería hecho prisionero por los conquistadores españoles durante el inicio de la primera etapa de la conquista del actual Chile, pero tras huir de sus captores se convirtió en toqui, es decir, en el líder militar del pueblo mapuche, luchando así en contra de la ocupación española. Esta biografía es izada por petición de Usagi Tsukino, Jessica Cisterna, Kimi K., Margaret Crispin y Alejandra Casanova. Se desconoce la fecha exacta y el lugar de nacimiento de Lautaro, aunque se cree que fue alrededor del año 1534. Algunas versiones dicen que pudo haber nacido por los alrededores de la ciudad de Tirúa, en la región de Biobío. En cambio, otros aseguran que llegó al mundo cerca de Trehuaco, en la región de Ñuble. Él sería hijo de un cacique araucano llamado Cariñancu, pero se desconoce quién fue exactamente su madre. Lautaro llevó una infancia normal hasta que los conquistadores españoles se instalaron cerca de la población en la que se encontraba el niño junto a su familia, siendo así capturado por los españoles en el año 1545, cuando tenía alrededor de 11 años de edad, siendo obligado a ser un simple sirviente de sus captores, y fue bautizado por el nombre de Felipe Lautaro, ya que su nombre original era muy difícil de pronunciar por los españoles. Felipe. El muchacho se acabaría convirtiendo en el paje personal de Pedro de Valdivia, acompañándole así en muchos de sus viajes y batallas, permaneciendo siempre a su lado. Es por ello que llegó a adquirir muchos conocimientos sobre la cultura española, además de que aprendió a hablar rápidamente el castellano. Durante 3 largos años acompañó a su señor y a los hombres de éste durante la conquista a las actuales tierras chilenas, siendo testigo de cómo iban arrasando con las poblaciones nativas y de cómo iban fundando sus propias ciudades y pueblos. Lautaro también fue testigo del dolor y del sufrimiento de su gente, especialmente cuando Pedro de Valdivia ordenaba torturar, castigar o mutilar a algunos nativos que iba capturando, entre ellos ciertos miembros de la propia familia del joven. Algunas de estas mutilaciones consistían en cortar los dedos de los pies a todos los guerreros mapuches que iban capturando, para evitar que éstos siguiesen resistiéndose ante los españoles. Todos aquellos castigos físicos hacia los nativos del lugar y hacia la propia familia Lautaro ocasionaron que el muchacho desarrollase un gran odio hacia su señor, al cual estaba obligado a servir en todo momento y a seguirle allá donde fuese. Lautaro era un muchacho muy inteligente y avispado. Él enseguida aprendió de los españoles muchas de sus tácticas militares y cómo solían actuar estos en el campo de batalla. También aprendió a manejar algunas armas y se convirtió en un experto jinete. Incluso llegó a estar presente en algunas de las grandes batallas que se libraron por aquel entonces, como por ejemplo la batalla de Andalien. Durante todo el tiempo que permaneció sirviendo como paje de Valdivia, Lautaro ideó la forma de fugarse y siempre estaba guardando el momento más oportuno para ello. Él acabaría huyendo de su señor y de los soldados españoles en el año 1552, mientras acompañaba a Pedro de Valdivia en un viaje que estaban realizando desde la ciudad de Concepción hasta Santiago.
No se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo vagando con su caballo por la naturaleza y huyendo de sus captores. Simplemente se sabe que llegó a presentarse ante el lonco mapuche Colo Colo y sus hombres, los cuales dudaron en un principio de él y pensaron que era un espía de los españoles. Colo Colo. Lautaro enseguida se ganó la confianza de aquellos líderes mapuches y demostró tener grandes dotes de liderazgo. Él enseñó a los guerreros mapuches muchas de las tácticas y estrategias militares que había aprendido los españoles, también el manejo de distintas armas y sobre todo cómo domar y montar a los caballos, ya que dicho animal era una especie desconocida para ellos y le tenían miedo. Gracias a sus conocimientos sobre los caballos, llegaron a capturar algunos de estos y empezaron a criarlos ellos mismos, logrando así convertirse en buenos jinetes, además de aprender a combatir sobre la montura. La huida de Lautaro no molestó demasiado a Pedro de Valdivia ni a sus hombres, los cuales ni se limitaron a buscarlo, ya que pensaban que el joven paje no había aprendido casi nada de las costumbres y de las estrategias militares de los españoles, así que no le consideraban como ninguna amenaza. Gran error, por lo que se ve. Porque, según tengo entendido, bueno, no vamos a hacer spoiler, por si alguien no lo sabe. Pero gran error el no considerar una amenaza. Obviamente ha aprendido y el volver con los mapuches pues supuso un gran avance para los mapuches porque si tenían un hándicap en contra que era el miedo a los caballos, ya no es que pierdan ese miedo a los caballos, sino que aprenden a usarlos y a criarlos. Has perdido un factor miedo que tenías y además has reforzado las capacidades del enemigo, digamos. O sea, gran error de exceso de confianza. Ya lo dije en el vídeo de Galvarino, pero muchas veces cuando te crees que vas ganando, cuando te crees una superpotencia, pecas de exceso de confianza y no tienes en cuenta las cosas. Lautaro enseñó al pueblo mapuche muchas de las costumbres españolas y su idioma, con el fin de que se infiltrasen entre los invasores, haciéndose pasar por sus sirvientes y aliados, recopilando así todo tipo de información sobre el enemigo. También les enseñó estrategia militar y cómo liderar a las tropas, además de crear distintos rangos militares. Lautaro no solo formó su propio ejército, sino que también organizó pequeños grupos para que asaltasen a los españoles, para sacarles información y robarles todo lo que tuviesen de valor. También creó pequeñas guerrillas que asaltaban algunos asentamientos del enemigo, quitándoles armas y víveres, sacando siempre una gran ventaja a los españoles por su conocimiento del terreno en el que se estaban desenvolviendo. Gracias a los espías mapuches y a un emisario español que habían capturado, Lautaro centró los movimientos de su antiguo señor Pedro de Valdivia y hacia dónde se dirigía éste, cayendo en la cuenta de que Valdivia tendría que pasar obligatoriamente por el fuerte de Tucapel durante su viaje. Así que enseguida empezó a organizar a sus guerreros mapuches para tener un encuentro con los soldados españoles en dicho fuerte. Lautaro se convirtió en toqui, es decir, en un líder militar mapuche, y guió a sus tropas hasta el fuerte de Tucapel, el cual fue muy sencillo de tomar, y allí aguardaron la llegada de su antiguo señor y sus hombres. Cuando Pedro de Valdivia llegó a las inmediaciones del fuerte el día de Navidad de 1553, se percató de que todo lo que le rodeaba estaba arrasado y que el fuerte había sido asaltado. En ese momento, las tropas españolas fueron asaltadas sin esperarlo por una parte del ejército mapuche, que surgieron prácticamente de la nada, y apenas le dio tiempo a los soldados españoles a adoptar una actitud defensiva.
Aún así consiguieron soportar bien aquel primer ataque mapuche, pero lo que no se esperaban es que serían atacados por 2 escuadrones mapuches de manera seguida, agotando así a los soldados españoles, además de que los mapuches llegaron a demostrar que estaban muy bien organizados y que seguían una buena estrategia que se basó en cansar al enemigo y desmontarlos de sus monturas. Pedro de Valdivia empezó a dudar sobre qué hacer cuando vio que sus soldados estaban cayendo como moscas en el campo de batalla, así que empezó a plantearse la huida al ver que tenían todas las de perder. En ese momento, Lautaro apareció junto al último escuadrón mapuche, llegándose a encontrar a ambos líderes cara a cara después de haber pasado un año sin verse. Valdivia reconoció inmediato a su antiguo paje, que en ese momento se había vuelto todo un líder militar. Tras aquellos asaltos, tan solo Valdivia, el clérigo Bartolomé del Pozo y unos pocos soldados españoles lograron escapar con vida de la batalla de Tucapel, pero la huida de los supervivientes no duró demasiado, ya que no pudieron avanzar mucho debido a que se toparon con unas ciénagas que les dificultó la huida y fueron fácilmente capturados por los mapuches que salieron en su búsqueda. Hay distintas versiones sobre el fin de Pedro de Valdivia. Algunas de estas dicen que Lautaro le llevó personalmente hasta un campamento mapuche, donde sería torturado por algunos días de manera horrible y con mucho sufrimiento, hasta que al final le quitaron el corazón aún en vida y se lo comieron entre los líderes mapuches. Después, su cráneo sería convertido en un trofeo. La versión más aceptada es que Valdivia fue ejecutado rápidamente y sin derramar ni una sola gota de sangre. Se cree que un cacique llamado Leucotón le asestó un golpe en la cabeza con su maza, rompiéndole así el cráneo, dándole una muerte instantánea, ya que Valdivia era considerado un guerrero por sus enemigos y se le daría una muerte rápida por ello, aunque se mantiene la teoría de que el corazón sería comido por los líderes y los altos cargos mapuches, ya que se creía que la esencia y la valentía del guerrero se encontraba en dicho órgano. Otra versión dice que Valdivia sería obligado a beber oro fundido, quemándole así por dentro, sin una muerte rápida, pero también muy dolorosa. Muerte por oro, ¿eh? Curioso. Tanto que buscaban los españoles el oro, ¿no? Pues toma oro. Hostia. Tras la victoria mapuche en la batalla de Tucapel, los españoles se reorganizaron y fortalecieron las defensas de sus principales asentamientos y ciudades. Lautaro se encontraba festejando su gran victoria junto a su pueblo cuando se percató de que los españoles les estaban empezando a llevar cierta ventaja y que estaban adoptando una actitud defensiva. Así que Lautaro se apresuró en intentar agrandar su ejército, logrando reunir a más de 8.000 hombres. El conquistador Francisco de Villagra se puso al frente de las tropas españolas en una expedición que realizaron para estudiar la situación. Finalmente, ambos ejércitos se encontraron en el cerro de Marigüeño. Allí, una vez más, Lautaro y sus hombres consiguieron una aplastante victoria, ya que rodearon completamente a los soldados españoles y la única salida que tenían era la de arrojarse desde lo alto del cerro. Aunque Francisco de Villagra, junto a algunos de sus hombres, lograron hacer una brecha entre el enemigo y lograron escapar alrededor de 60 españoles, siendo la batalla de Marigüeño una gran victoria para los mapuches. Una vez más, el pueblo mapuche llevó a cabo una serie de celebraciones para festejar su nueva victoria en el campo de batalla, así que esto fue aprovechado por los españoles para abandonar algunas de sus poblaciones para buscar refugio en Santiago.
Cuando Lautaro y sus hombres llegaron a Concepción, se encontraron con una población abandonada, así que solo se limitaron a arrasarla. Mientras tanto, Francisco de Villagra y sus hombres empezaron a formar un nuevo ejército en Santiago, con el fin de volver a ocupar las poblaciones que los españoles habían abandonado por miedo a los mapuches, ya que la pequeña ciudad de Santiago no podía acoger a tantísima gente que buscaba refugio en dicha población, y la situación se volvió incontrolable. Mientras los españoles formaban su nuevo ejército y lidiaban con sus propios problemas, los mapuches empezaron a verse muy afectados por las enfermedades que habían llevado consigo los conquistadores, como es el caso de la gripe, las fiebres tifoideas y la viruela, ocasionando que muchos nativos muriesen a causa de aquellas enfermedades. Claro, o sea, esto es uno de los principales motivos de muerte de los indígenas de América a manos de los españoles, porque claro, eran enfermedades que los europeos pues hemos tenido durante toda la historia aquí en Europa, que nuestros cuerpos pues ya estaban preparados porque tenemos anticuerpos, porque la hemos sufrido, porque somos más resistentes a ellas. ¿Qué pasa? Que los indígenas no. Pues cuando nosotros llevábamos esas enfermedades, que a lo mejor para nosotros no eran, yo que sé, a lo mejor malestar en el cuerpo, mm, yo que sé, fiebres, tal, eso mataba allí. Porque claro, al no tener anticuerpos era como ese, el virus entraba, la enfermedad entraba al cuerpo del indígena y era como party, party hard allí dentro y claro. O sea, ese fue uno de los principales, de las principales causas de muerte de los indígenas. Porque es lo que digo. No tenían ningún tipo de resistencia ante esas enfermedades. Tan desconocidas para ellos. Los mapuches no solo tuvieron que lidiar con las enfermedades que habían llevado hasta allí los españoles, sino que también tuvieron que hacer frente a varias hambrunas que afectaron mucho a su pueblo, debido a una serie de sequías que acabaron con muchos de los cultivos. Así que al no tener alimentos básicos, se produjeron muchos actos de canibalismo. Pese a los problemas del pueblo mapuche, Lautaro logró reunir un nuevo ejército, aunque fue menos numeroso que el anterior. Por este motivo se vio forzado a cruzar el río Biobío, yendo más allá de los dominios mapuches, logrando reclutar a otros pueblos que se mostraban en contra de los invasores españoles, como es el caso de los picunches, los cuales se unirían a su causa. El resurgimiento de Lautaro ocasionó que cundiese el pánico en la ciudad de Santiago, así que se envió una serie de expediciones para ver en qué situación se encontraba el pueblo mapuche, aunque estos se mostrarían muy hostiles. Ambos bandos empezaron a enviar una serie de expediciones para comprobar el terreno, llegándose a producir pequeños enfrentamientos entre aquellos grupos. También fueron tomando los asentamientos del enemigo, además de que se produjeron nuevos conflictos en las inmediaciones de la ciudad de Concepción, debido a que los españoles estaban intentando reconstruirla, pero fueron asaltados por los mapuches y muchos acabarían perdiendo la vida. Ambos bandos también desplegaron una serie de espías que les iban avisando de los movimientos de su enemigo. En el año 1556, Lautaro avanzó con su ejército hacia Santiago, ya que tenía en mente tomar dicha ciudad, pero sus tropas fueron frenadas por los españoles durante la batalla de Peteroa, retrasando su avance hacia Santiago por un año entero y obligándoles a asentarse en una zona donde había otros pueblos nativos, los cuales recibieron un trato vejatorio por parte de Lautaro y sus hombres. Es por ello que los caciques de esos pueblos nativos consideraron a los mapuches como invitados no deseados y se mostraron como aliados de los españoles, delatando la posición y los movimientos del ejército mapuche.
Lautaro había instalado su campamento fortificado en la orilla del río Mataquito y cerca de las colinas de Caune, pero no se esperaba que su asentamiento fuese a ser asaltado por sorpresa por las tropas de Francisco de Villagra el 30 de abril de 1557. Según se cuenta, el líder mapuche se encontraba dentro de su improvisada vivienda junto a su esposa Guacolda cuando empezó a escuchar los gritos de sus hombres y de los soldados españoles, así que se preparó rápidamente para iniciar el combate y cogió la espada de Pedro de Valdivia, que aún conservaba y siempre llevaba consigo. Cuando Lautaro se disponía a cruzar la puerta de su vivienda, fue alcanzado de inmediato por una lanza que le atravesó y que le arrebató la vida en cuestión de pocos minutos, muriendo desangrado. Tras la derrota de los mapuches, los españoles recuperaron su cuerpo, el cual sería apaleado y posteriormente desmembrado. Después, su cabeza fue llevada hasta la ciudad de Santiago, donde sería clavada una pica y expuesta ante el público durante mucho tiempo. Lautaro falleció cuando tenía aproximadamente unos 23 años de edad. Estamos hablando que hizo todo esto con 23 años y yo con 25 no sé ni atarme los zapatos. Bueno, 25, 26 ya. ¿Ves? No sé ni mi edad. No, pero sí, o sea, es sorprendente que solo tuviera 23 años. También es verdad que en aquella época la esperanza de vida era mucho más pequeña, o sea, no sé exactamente qué edad rondaría la esperanza de vida, pero sí sé que en la Edad Media llegar a 30 años ya te era considerado como ser anciano o algo así, tengo entendido, como ser una... No anciano, ¿vale? No anciano, anciano, pero sí como que eres muy mayor. Así que, no sé, o sea, supongo que la esperanza de vida sería entre 40 y 50 años. No sé, desconozco. Pero es verdad que en aquella época no se vivía muchos años, pero sí, sorprendente para lo que sería la actualidad que con 23 años hiciera todo eso. Muy pocos años, o sea, muy joven. Pero claro, antes se vivía a otro ritmo y con otras reglas. Por eso muchas veces no me gusta analizar o ponerle a la historia una visión actual en el sentido de, yo qué sé, como evaluar a las personas de aquella historia con la visión que tenemos en la vida actual, porque se vive muy distinto y las convicciones eran otras, así que, no sé, pero es sorprendente eso, 23 años, madre mía. Lautaro fue un gran líder militar y un joven muy astuto, además de inteligente. Él llegó a aprender y a memorizar muchas de las estrategias militares de los españoles, sirviéndole esto para enseñar al pueblo mapuche a cómo defenderse y a luchar contra los invasores. Lautaro llegó a ser un verdadero quebradero de cabeza para los españoles, que llegaron a temerle tanto que abandonaron sus principales asentamientos y ciudades para buscar un refugio seguro. Pero finalmente su trato hacia otros pueblos nativos ocasionaron que éstos se volviesen en su contra y que le traicionasen ante los españoles, siendo sorprendido por el enemigo cuando menos lo esperaba y perdiendo la vida antes de iniciar su última batalla. La Claro, es que eso es otra cosa, o sea, los españoles recibimos mucha ayuda de pueblos nativos que no estaban conforme con el trato de otros pueblos nativos. O sea, yo muchas veces es lo que digo, que si no fuese por esa ayuda, los españoles no hubiéramos llegado en América a todo lo que llegamos. Yo creo que es algo a analizar, porque muchas veces se pone como la visión de la llegada de los españoles como que
De hecho, vi un vídeo que nos ponían como crueles, como no sé qué, que sí, obviamente era una guerra, obviamente había actos crueles, por ejemplo, lo de Pedro de Valdivia cortándole los dedos de los pies a los mapuches, obviamente se hicieron cosas muy crueles, era una guerra, era un mundo, es lo que digo, un mundo muy conflictivo, o sea, no se puede ver con los ojos de la visión actual, valorar el mundo de aquella época con la moralidad que hay a día de hoy, compararla con la que había antiguamente, porque el mundo se basaba en otras reglas y era un mundo muy despiadado y cruel. Y si a día de hoy hay racismo, porque hay racismo a día de hoy, imagínate el racismo de la época. De los españoles a los indígenas me refiero. O sea, habría muchísimo racismo y aunque en teoría los reyes querían que los americanos fueran tratados como iguales, seguramente los españoles de la zona serían muy racistas, se creerían superiores. Todo eso no lo discuto. Pero muchas veces se tiende a caer también en la trampa de que como que América era un remanso de paz, cuando en América también había muchos enfrentamientos. Y la clave está en que muchos pueblos nativos americanos preferían a los españoles que a lo que había allí. O sea, se aliaban con los españoles porque lo que había allí les trataba peor. Y es algo que... Es algo a analizar. O sea, es lo que digo, es algo que me parece muy curioso. Porque hay gente que en su odio hacia los españoles tienden a criminalizar un poco más los actos malos, engrandecerlos y, y como que tiende a olvidar cierta parte de la historia a su convencimiento. O sea, le interesa que hacernos ver como que éramos más malos de lo que éramos, que no niego que los españoles hicieran cosas terroríficas allí, no lo niego, o sea, no vamos a caer en la leyenda rosa, digamos, de los españoles, que los españoles iban a repartir besos y abrazos, que tampoco, ¿vale? O sea, los españoles mataron, torturaron, hicieron muchas cosas con los nativos. Eso es un hecho. Pero hay gente que en su odio, pues eso, tiende a los actos malos, ensalzarlo, como magnificarlos, y omiten ciertos datos. Que muchos de esas guerras de los españoles eran con la ayuda de nativos americanos, porque los nativos americanos también estaban altos de los imperios que habían allí. Y yo creo que es algo muy interesante de mirar, de estudiar. Y eso, la verdad que la historia de América me parece muy apasionante y me gusta mucho. Lautaro fue un gran héroe para su pueblo, además de ser una figura bastante valorada hoy en día en Chile y en otras partes de Sudamérica, pero también sería reconocido como un gran guerrero y un digno enemigo para los conquistadores españoles. Y bueno, gente, la verdad que me ha gustado mucho el vídeo, me ha gustado mucho la historia de Lautaro. Leftraro o Felipe. No sé por qué, pero me resulta raro como un toki mapuche de la época, que seguro que daría respeto verlo, se llame Felipe. O sea, no sé, me resulta extraño. Anda, que el nombre de los españoles ya le podrían haber puesto otro, Felipe. A ver, Felipe es un nombre muy bonito, ¿vale? Pero no sé, o sea, como que no le pega. Lautaro sí, como un nombre más... Pero no sé, no le pega a un indígena llamarse Felipe. No sé. Pero he de decir que me ha parecido muy interesante. Vuelvo a recalcar el... Pues eso, que los españoles se confiaron ante su poder, ante lo que ellos consideraban que era un dominio aplastante, y no buscaron a Lautaro cuando escapó, porque pensaban eso, que no había pillado costumbres y tal, cuando Lautaro pues era un conocimiento que sería muy importante para el futuro de los mapuches y que yo creo que complicaría a partir de ahí un poco más lo que es las batallas con los mapuches, porque salen reforzados muchísimo. O sea, aprenden a usar los caballos, empiezan a criar lo suyo, pierden el miedo a los caballos, que yo creo que es lo más importante, porque luchar con miedo es más complicado. Ya cuando estás luchando en una batalla y te vienen con caballos y tú te asustas, pues no luchas igual
que cuando ya no le tienes miedo y aparte sabes usarlo. O sea, salieron muy, muy, muy reforzados de ahí. Y eso es culpa de los propios españoles. Así que, bueno, la verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Y muchos datos, muchas cosas que voy a tener que seguramente volver a verme el vídeo porque era un poquito denso en el sentido de que había muchas cosas. Y seguramente pues hay muchos datos que se me acabarán olvidando. Los nombres de la batalla y tal. Pero bueno, eso también os digo yo que me pasa con la historia española. O sea, yo me acuerdo de la historia general, pero si me dicen qué año pasó tal cosa, cómo se llamaba la batalla de tal cosa. No, eso ya no. No me acuerdo, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. La verdad que ha sido muy interesante y aquí lo tenemos por fin en el canal, que sé que queríais mucho que lo trajéramos, así que lo prometido es deuda y aquí lo tenéis. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale a me gusta si os ha gustado, suscribiros al canal, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y seguidnos en nuestras redes sociales, Reacciones con Cipo, el Instagram del canal y Gema Tebar, el Instagram de Gema, esa mujer tan bonita, tan preciosa, tan maravillosa que tenemos por aquí, por nuestro canal, que tenemos el honor de poder contemplar. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, hasta la próxima.